El siguiente documental, bajo ninguna circunstancia, intenta convencer ni imponer verdad alguna. Únicamente invita al espectador a la concientización resultante de su propio análisis de los hechos, de los planteamientos y los cuestionamientos que, tras una ardua deliberación, aquí se exponen. Capítulo 3. Un moco es un moco. Comerse un moco es comerse un moco. Y no hay lugar a interpretaciones ni a justificaciones. ¿Por qué? Porque existe una evidencia. 26 de febrero de 2023. En múltiples ciudades de la República, cientos de miles de personas reunidas para defender al INE, así como la autonomía del mismo. 8 de marzo de 2023. Cientos de miles de mujeres en toda la República marchando y clamando por justicia, por los miles de feminicidios, por las miles de desaparecidas y por las violaciones y los abusos de las cuales han sido objeto. Este es el pueblo de México manifestándose, pero en un hecho inaudito, le fue negada la bandera que lo representa como una nación, hecho en el que se adivina una insultante carga simbólica sin precedentes. Mientras tanto, con total indiferencia hacia las víctimas y a las demandas de una multitud, un pequeño hombre se regodea por las alabanzas de su séquito de mujeres al interior de su amurallado palacio, haciendo promoción para su propia celebración. Invitándoles, miren, es una invitación abierta, pero no creo que lleguen los conservadores, porque es conmemorar la expropiación petrolera y ellos eso no se les da. 18 de marzo de 2023. Este es el pueblo para el que López Obrador gobierna. Gente traída en camiones desde distintos puntos de la República, concentrados en el Zócalo capitalino. El resto de las personas, para él, simplemente no existen. Esto es una fácil deducción resultante de sus propias palabras, de sus acciones y de sus omisiones. El empresario Carlos Payán, fundador del periódico La Jornada, que es el más afín a la así llamada 4T, en pleno Zócalo de la Ciudad de México y con motivo de su deceso, fue honrado por una multitud a la que se le pidió ponerse de pie y guardar un minuto de silencio, con la bandera de México ondeando como testigo. Queremos pedirles a todos los asistentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio para recordar a Carlos Payán Belver, que ayer falleció. Don Carlos fue el fundador del periódico La Jornada. Los más de 150,000 asesinados, 20,000 feminicidios, más de 100,000 desaparecidos, 800,000 muertos por la pandemia, el vergonzoso primer lugar a nivel mundial de periodistas asesinados, las constantes muertes y lesionados por fallas en el metro, las innumerables tragedias y masacres ocurridas en lo que va de este sexenio, el dolor de miles de familias destruidas por el crimen organizado o por falta de medicamentos, y el descontento de millones de mexicanos. Para este pequeño hombre, todas esas víctimas jamás merecieron un minuto de silencio, ni duelo, ni respeto, ni un homenaje. Para él, no son dignos siquiera de que se hice su bandera, que, por definición, es el símbolo de la unidad misma de una nación. El mensaje es claro: todo aquel que se queje y todo aquel que no aplauda a López Obrador no es considerado digno de ser mexicano. Los números no mienten. México tenía en el año 2018, según el INEGI, una población de 125 millones de habitantes y el padrón electoral era de alrededor de 90 millones. El 1 de julio del mismo año, López Obrador obtuvo una victoria sin precedentes de unos 30 millones de votos, avalados y vitoreados por sus simpatizantes. Sí, una victoria contundente e irrefutable.
Pero si leemos los números tal y como son, podemos calcular sencillamente que 60 millones del padrón electoral no votaron por él. Y si sumamos a las personas que no estaban inscritas en el padrón, podemos concluir que 95 de los 125 millones de mexicanos no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Eso sin mencionar a los que votaron por él como castigo a los gobiernos anteriores, mas no por simpatía o afinidad a su persona o a su entonces incipiente movimiento. Es únicamente la percepción subjetiva que tiene López Obrador y sus seguidores de que solo una minoría rapaz, a la que llaman adversarios, es la que no lo quiere, pero dan por hecho que la inmensa mayoría del pueblo bueno está de su lado y aprueba y apoya todos y cada uno de los aspectos de su propuesta de gobierno. Pero no merezco esto que me están haciendo. Punto. Pero de nuevo, los números no mienten, sin importar si en las cifras hay gente con alguna discapacidad, o los que no quisieron, o los que no pudieron votar por distintas razones. De manera objetiva, y ateniéndonos exclusivamente a los números, fueron 30 millones los que votaron por López Obrador y 95 millones los que no lo hicieron. Esos son los hechos, los datos duros, las cifras oficiales, que cabe mencionar que el partido Morena las aceptó, las celebró e incluso hasta hoy las presume plácidamente. Solo si son de tu agrado o si te son de utilidad nuestros videos, ayúdanos a posicionar mejor al canal suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiendo nuestro enlace en tus redes sociales y activando las notificaciones. ¡Mil gracias! Continuamos. Si uno se toma el tiempo de cuestionar y analizar de manera aleatoria las razones y motivaciones de gente que elige unirse a algún determinado grupo, ya sea una secta, un partido político, alguna religión o un movimiento social, uno puede descubrir que en su mayoría, dicha gente no suele tener la menor idea de por qué está ahí, ni manifiesta tener un conocimiento profundo de los preceptos elementales del grupo al cual pertenece, pero no obstante, con uñas y dientes lo defiende a muerte. Tal como demuestran algunos experimentos con simios, en un acto reflejo, estos imitan el comportamiento de otros. Asimismo, hay loros que reproducen sonidos prácticamente idénticos a los que oyen, sin que por ello tengan conciencia alguna de lo que repiten. El comportamiento humano en ocasiones suele ser muy similar. La moda al vestir, los pasos de baile y el modo de hablar. Estas son muestras inequívocas de que como especie somos altamente manipulables e influenciables, y es claramente perceptible en nuestra inefable conducta de rebaño. Aprender una canción es sencillo cuando la oímos una y otra vez. Repetimos la letra, pero rara vez prestamos atención a lo que ésta dice, y difícilmente nos tomamos el tiempo de analizarla para tratar de entender su significado. De ese mismo modo, cuando los seguidores de López Obrador ven o escuchan críticas adversas o cuestionamientos hacia él, en un acto reflejo, repiten, a modo de insulto, la popular cantaleta que han aprendido al oírla miles de veces, como si de una letanía se tratara. Vendepatrias, chayoteros, conservadores, tecnócratas, opositores, adversarios, fifís, neoliberales, poderes fácticos, espurio, aunque les arda, pónganse vitacilina. Los de la mafia del poder, traidores a la patria, los del PRIAN y MC, o como sea que se pronuncie tal cosa, o la ya clásica que es, los de antes robaban más, entre un largo etcétera. Pero cuestionemos lo siguiente con total seriedad. ¿Cuántos de los que repiten estas palabras saben o comprenden realmente su significado? Por ejemplo, ¿qué significa vendepatrias? Al no existir una definición de la RAE, solo se puede especular acerca de su significado, considerando el verbo y el sustantivo que componen dicho término, lo que podría traducirse como aprobar, promover o incluso fomentar algún tipo de intervención extranjera en el país al cual uno pertenece. Ahora bien, si un ciudadano promedio está en desacuerdo con la gestión de su presidente, ¿por qué razón eso lo convierte automáticamente en un vendepatrias? ¿O se le tilda de traidor a la patria?
Entendamos bien la diferencia entre presidente, que es un individuo, y patria, que es el lugar de nacimiento de personas que al sentirse ligadas por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, conforman a una nación. Ser patriota no es someterse a la voluntad de una sola persona. Por otra parte, resulta por demás curioso que los que usan como argumento los de antes robaban más, sin darse cuenta, al mencionar la palabra más, están reconociendo que los actuales también roban. Y pongamos un último ejemplo: la mafia del poder. Con exactitud, ¿quiénes son los que pertenecen a esa mafia? Primero entendamos qué es el poder. Resumiéndolo, sería tener la capacidad o facultad de hacer posible algo. Si López Obrador es el presidente, eso le otorga todo el poder del Estado y por ende dispone de todos los recursos económicos del mismo. Es el jefe del poder ejecutivo y por lo tanto de todas las secretarías de Estado y la administración pública centralizada. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Dispone de la unidad de inteligencia financiera. Tiene prácticamente el control total del solo en apariencia organismo autónomo de la Fiscalía General de la República. Además, su partido cuenta con mayoría en el poder legislativo. Tiene influencia en el poder judicial. Cuenta con la sumisión de la Comisión de los Derechos Humanos, entre un sinfín de facultades y ventajas más. Y presume, aún hoy, su buen nivel de convocatoria ciudadana. Con todo lo anterior, podemos concluir que no existe un poder mayor que el que López Obrador ostenta, y como tal parece que no le es suficiente. Incluso ha intentado expandir ese poder al buscar controlar también al INE y al INAI, pero no obstante, incisivamente tanto él como sus seguidores hacen referencia a una entidad bautizada como la mafia del poder, que lo controla todo. Los de la mafia del poder. La mafia del poder. Con la mafia del poder. Estamos enfrentando a una mafia del poder. Con la mafia del poder. Pero nunca, jamás se presentan pruebas contundentes al respecto. Ni se les persigue, ni se toman acciones legales, ni se abren carpetas de investigación, ni se combate a esa supuesta mafia. Únicamente se mencionan los nombres de gente que incomoda al presidente y se hacen cobardemente acusaciones, vejaciones, denostaciones, descalificaciones y hasta difamaciones desde la trinchera de la mañanera. Siempre lloriqueando y lamentándose por el pasado, haciendo gala de su incontenible verborrea, justificando su ineptitud y su inacción, mostrándose a sí mismo siempre como víctima de un enemigo fantasma, al que evidentemente él, con todo y su inconmensurable poder, no ha sido capaz de derrotar. La pregunta más pertinente al respecto sería: si López Obrador buscó durante décadas el poder, ahora que lo tiene, ¿de qué le sirve si no puede vencer a los poderosos? Dicho de otro modo, tal disparate se puede entender así: he aquí al líder supremo, que solo tiene el poder de echarle la culpa de todo a los poderosos. Cuando las huestes de López Obrador bombardean las redes con estas frases, entendamos que simple y llanamente es la letanía de una doctrina de carácter cuasi religiosa, con la que procuran defender su fe, su pensamiento mágico, un torpe intento de evadir la verdad objetiva, que los imposibilita a ver que su realidad cotidiana no ha mejorado absolutamente en nada, insultando la inteligencia de los que disienten y faltándose al respeto a sí mismos, al carecer de un criterio propio hasta para insultar a los demás. Y tristemente, en muchos casos van perdiendo hasta la dignidad, defendiendo lo indefendible, rebajándose a la más grotesca salamería. Antes de iniciar mis preguntas, quisiera una frase de solo 4 palabras para el señor presidente, que dice: Dios salve al presidente. Arrastrados por el fanatismo, siguiendo con lealtad a un guía ciego. A pesar del título de una de las obras de José Martí y de la canción que popularizara Jorge Negrete, amor con amor se paga. Decirles que amor con amor se paga. pues, siendo honestos, si en verdad es amor, este no debería de exigir ningún tipo de pago. Aunque pudiera darles todo lo que tengo a los pobres y entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me servirá. El amor es sufrimiento y bondad. El amor no es deseo,
El amor que no se da no es amor. López Obrador ha descifrado al pueblo y se presenta como alguien que procede del mismo, hablándoles como si fuera uno de ellos. Tómate una foto conmigo. Ha visto el enorme potencial que tiene la necesidad, el rencor y la ignorancia de la gente, y estos aspectos los ha capitalizado, convirtiéndolos en su más efectiva herramienta de manipulación y de control de las masas. Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarla será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarla será siempre su víctima. Gustave Le Bon. ¿Estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Estaríamos mejor con ya sabes quién. Estaríamos mejor con ya sabes quién. En verdad, ¿estamos mejor? Palabras